Esta clase corresponde a la primera parte sobre la farmacología en la anestesia. Soy la doctora Cecilia Pereira y a continuación vamos a presentar la temática sobre anestésicos. Cuando tenemos que hablar sobre la farmacología relacionada a la anestesia, una parte sumamente importante en la atención de los pacientes, podemos dividir la farmacología en tres partes. Están los anestésicos inhalatorios, están los anestésicos endovenosos y están los anestésicos locales. Cada uno de ellos tiene una particularidad y la idea es que en esta clase vamos a ver la tercera, que serían los anestésicos locales de uso habitual para realizar este tipo de procedimiento. En esta diapositiva van a encontrar la definición de anestésico local. Es decir, ¿qué fármaco puede cumplir el nombre y la función de anestésico local? Bueno, todo aquel fármaco o a cual medio físico-químico que genere la interrupción de la conducción de la información nociceptiva, o sea que la información relacionada al dolor, mediante un bloqueo de la conducción de las fibras. Así que cualquier sustancia que genere una interrupción en la conducción de la información de dolor porque bloqueó justamente estas fibras sensitivas o estas terminaciones nerviosas, es un anestésico local. Hay varios tipos de sustancias o fármacos, como ven, además de los químicos, donde obviamente que estos son los más importantes porque son los que se pueden utilizar. El bloqueo es reversible. En estos casos, el anestésico local está puesto como con las siglas AL, como en casi toda la presentación va a aparecer. Es lo que vamos a ver ahora, pero ahí les marqué otros fármacos, la quinidina, que es un fármaco utilizado en algún momento como antirrítmico, la fenitoína, que es una sustancia para el tratamiento de la epilepsia, propanolol, este ya lo vimos, es un fármaco antagonista de los receptores beta. Entonces, y difenilamina, que es otra sustancia que la vamos a ver a lo largo de la cursada. Pero como pueden ver, el anestésico local es aquella sustancia química que genera este bloqueo de la conducción de la información. Después tenemos otro tipo de sustancias que pueden producir un bloqueo mucho más prolongado de la conducción y esto genera un bloqueo irreversible hasta llegar a la destrucción de la fibra nerviosa. Es el caso del alcohol. Por eso es que nadie va a sugerir utilizar alcohol para generar este tipo de bloqueo porque es un bloqueo irreversible. Y después tenemos algunos medios físicos como puede ser el frío, la compresión, hay algún tipo de tratamiento quirúrgico en el cual hacemos lo mismo, bloqueamos la conducción. De alguna manera, claro, obviamente, por eso que cuando uno tiene algún tipo de situación que tiene mucho dolor, una de las cosas es dar compresión y dar frío, porque eso también le genera cierta interrupción en la información que tiene que llegarle al cerebro y de esa manera accionar. Entonces, en resumidas cuentas, una sustancia que produce la interrupción de la conducción de esta información a través del bloqueo de las fibras nerviosas que llevan esta información es a lo que se denomina anestésico local. Justamente como parte del sitio de acción de estos fármacos son las fibras nerviosas, traje esta diapositiva a modo de recordatorio, sobre todo qué tipo de información anatómica tenemos que recordar. Por un lado, tenemos que recordar que las fibras nerviosas se pueden dividir en las que serían mielínicas versus las amielínicas. En la primera parte del gráfico, como ven ahí, están las mielínicas versus las amielínicas. ¿En qué se diferencian unas y en otras? Es justamente en cómo está la distribución de los canales de sodio dentro de esta fibra nerviosa, en la cual la mielínica no es uniforme y en la amielínica lo es. Esta diferencia entre la distribución de los canales va a ser importante para poder entender por qué el anestésico va a poder tener mayor efectividad en una fibra sino la otra. Después tenemos la manera de clasificar las fibras tipo A, B y C, y dentro de las A veces se subdividen alfa, beta, gamma, delta. Todas estas fibras son mielínicas. Las fibras B también son mielínicas y las fibras C son las amielínicas. Es la manera también de distinguirlas. Y otra manera de distinguirlas, las fibras nerviosas, es a función de el diámetro.
Hay fibras más gruesas, hay fibras nerviosas que son mucho más finas. La diferencia entre una y el otra hace que justamente una fibra gruesa tiene mayor distancia entre los nodos. Entonces, esta distinción de las fibras nos va a ayudar para poder comprender qué es lo que hace estos anestésicos locales cuando actúan en la fibra. En este cuadro, de alguna manera, está resumido, este es un cuadro que está adaptado del libro del Velázquez de 2018 de farmacología, en lo que tenemos, por un lado, los diferentes tipos de fibra, como les dije, en el caso de las fibras A tenemos a alfa, beta, gamma y delta, después tenemos las fibras B, tenemos la fibra C, después van a ver cómo es la composición de mielina, como dijimos, todas tienen mielina menos la C, aunque dentro de las que son mielínicas hay una diferencia en la cantidad de mielina. Y la tercera columna, que me parece que es la más importante, tiene que ver con cuál es la función de esa fibra en relación a qué información está llevando esa fibra nerviosa al cerebro para que el cerebro lo codifique. La fibra alfa tiene una función motora, la beta más una función a nivel de todo lo que tiene que ver con la información con el tacto, la otra, la gamma, con el tema de la propicepción, dolor, temperatura, la delta, más autonómica la beta y la B, y la C es la más interesante y la más importante porque esta es una fibra, por un lado amielínica y por el otro lado porque es la que lleva la información de dolor y temperatura. O sea que esta, junto con la otra fibra, la A delta, son las dos fibras en las que los anestésicos locales deberían actuar porque las tendrían que bloquear para que no conduzcan esta información. Y en este gráfico quise de alguna manera mostrarles y decirles cómo es que el anestésico local va a ir bloqueando las fibras. También está tocado un libro, el libro del Velázquez, donde comenzamos, donde empieza la flecha. La primera fibra que va a bloquearse por el anestésico local es la fibra B. Después le sigue la fibra, acuérdense que la fibra B tenía que tener relación con la vasoconstricción, o sea que la fibra per se genera una vasoconstricción. ¿Qué es lo que genera el anestésico? Entonces, al bloquear la conducción es vasodilatación. La fibra C, que es la fibra que acabamos de ver, que es la que lleva la información de dolor y temperatura, es la segunda en bloquear. Después sigue bloqueando otras fibras que tienen que llevar algo de sensibilidad térmica y después tienen todas las fibras A, la gamma, delta, y las últimas que va a bloquear son las fibras A alfa y las A beta. Acuérdense que la que menos debería bloquear es la fibra motora, porque si bloquea la conducción, no solamente no va a dar información a lo que tiene que ver con el dolor y la temperatura, sino que la parte motora tampoco va a funcionar. O sea, lo más recomendable es siempre, como les digo, como estamos hablando de generar un bloqueo para una cierta información, la lógica sería que hay ciertas fibras que es mejor que bloquee y otras fibras que no, que preferiblemente que no llegue a bloquear. Por eso que en relación a la presencia o no de mielina y qué tipo de fibra, vamos a encontrar algunas conclusiones para decir. Por un lado, recuerden siempre que como las fibras mielínicas tienen la distribución de la mielina no es uniforme, sino que está de manera en los nodos o el nodo de Rambier, para poder alcanzar una buena efectividad del anestésico local, hay que aplicar este anestésico por lo menos de 3 nodos adyacentes. Si no llegamos a cumplir eso, no se alcanza la suficiente extensión para llegar al bloqueo de la conducción. En cambio, como la fibra mielínica está todo mucho más uniforme, la distribución de los canales de sólido, no hay problema. Es menor la longitud que se necesita para generar el mismo efecto que es el bloqueo de la conducción. Como les mencioné antes, las fibras A alfa son las fibras muy gruesas, son fibras mielínicas, son las que llevan la información de tipo motor, la sensibilidad motora, las cuales no son las más ideales para que sean bloqueadas por un anestésico local. Al ser más gruesas, son las más que tardíamente, pero como les digo, dependerá en qué sitio se va a aplicar este producto, este fármaco, puede en ese lugar tener todas estas fibras. Entonces, de alguna manera va a haber un bloqueo también de la sensibilidad motora. Después tenemos dentro de las A, ¿se acuerdan que dijimos la A delta? Es la que justamente lleva también información dolorosa.
Así que esta sí hay que bloquear, lo mismo que la C. Y por supuesto que no hay una selectividad en el bloqueo de la conducción. O sea, se coloca el anestésico, no importa por qué vía, y la zona que hay, las terminales de nerviosas que llegan a esa zona van a ser bloqueadas. Esta es una diapositiva muy importante que me gustaría dedicar unos minutitos más por ahí para explicarla. Esta es la diapositiva que va a mostrarles el sitio de acción muy claro, muy estudiado de los anestésicos locales. Por eso que a medida que yo voy hablando, vayan haciendo clic para poder ver cuál es el recorrido que hace este fármaco. Primero y principal, conozcamos, digamos, si tenemos que decir dónde actúan los anestésicos locales, la respuesta es actúa a nivel de los canales de sodio voltaje dependiente. Los canales en los que se encuentran las membranas, en toda membrana donde haya un canal de sodio voltaje dependiente, tiene acción este tipo de anestésico, este tipo de droga. Este canal es un canal de sodio en el cual va a permitir que el sodio que está en el medio extracelular pase por este canal y llegue al intracelular. ¿Para qué? Para que después se comience a interaccionar y formar parte del impulso para que la conducción se dé del nervio. Es un canal que tiene 3 subunidades, una que se llama alfa, beta 1 y beta 2, y como les digo, es un canal que debería funcionar de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con el anestésico? Como van a ver en el gráfico, el anestésico local primero está en el medio extracelular, donde lo vamos a administrar, ¿sí? En el sitio, no importa dónde, de la parte del cuerpo. Ahí va a estar el medio extracelular. El anestésico, la gran mayoría de estas drogas son bases débiles, así que justamente el pK de la droga casi siempre es mayor al pH del medio. Así que, como tienen que recordar, esto es para repasar la farmacocinética, la parte cuando se habló sobre atrapamiento iónico, tienen que recordar que se acuerdan que las drogas, dependiendo de su polaridad, si son más ácidas o son más básicas, y dependiendo en qué medio está, van a tener fracciones que son más que se ionizan y otras que no se ionizan, ¿no? Una fracción ionizable o fracción ionizada de la droga y la otra fracción que es no ionizada. Acá lo que vamos a tener, bueno, justamente en el medio extracelular vamos a tener el anestésico local, por eso está marcado con la AL sin el más, diríamos, sin la polaridad, esa es la fracción no ionizada y la otra parte es la fracción ionizada. Este anestésico local, para que interactúe, debe atravesar la membrana de la célula. La que atraviesa, la fracción que atraviesa la membrana es la no ionizada. El anestésico, como van a ver, sigan la flecha, va y al medio intracelular, esa fracción que está no ionizada vuelve a cargarse de polaridad, se ioniza nuevamente y la fracción ionizada es la que va a interactuar a nivel de la subunidad alfa generando el bloqueo. Bloquea ese espacio, bloquea esa manera de que tenía el sodio de atravesar e ingresar a la célula y con este bloqueo impide el paso del sodio, del extracelular al intracelular. Entonces, acá hay que considerar el anestésico local. Si uno les pregunta qué forma es la del anestésico local, que es la que interactúa con su blanco de acción, la respuesta es la fracción ionizada pero intracelular. Ahora bien, ¿cuál es la fracción que va a permitirle a esa droga llegar al sitio de acción? Es la fracción no ionizada, porque recuerden siempre que las drogas que están con carga, que están ionizadas, no son las que pueden atravesar barreras ni ningún tipo de membrana. Entonces, a partir de que ya sabemos dónde actúa, que como dijimos, actúa en los canales del sodio, voltaje dependientes, ¿qué es lo que va a hacer? Acá está explicado la secuencia. El anestésico local, a partir de bloquear los canales de sodio, va a generar que se incremente gradualmente el umbral para que pueda ese nervio tener la capacidad de excitabilidad. Al no poder llegar, y cada vez está aumentado ese umbral, el nervio va perdiendo potencial de acción, va perdiendo la capacidad de conducción del estímulo, hasta que en algún momento, progresivamente, no hay ningún tipo de propagación del potencial de acción y por ende se bloquea la conducción. Por eso es que
El efecto que va a lograr el anestésico local va a ser el bloqueo de la conducción axonal, justamente porque interviene en la disminución de la entrada de sodio a través de sus canales de sodio voltaje dependiente. Y este bloqueo que acabamos de ver, justamente que lo explicamos bastante, como este bloqueo en la conducción bloquea dos funciones sumamente importantes en esta fibra nerviosa. Si bloquea la excitabilidad, significa que bloqueó la capacidad que tiene de generarse un impulso nervioso por estimulación eléctrica. O sea, no se puede generar este impulso. Y por otro lado, no se puede propagar o no se puede pasar a lo largo de toda la fibra. Entonces, estos son los dos tipos de bloqueo, el de excitabilidad y conductibilidad. Como dijimos, en el caso de los anestésicos locales, estos son bloqueos reversibles, ya que justamente lo que menos quisiéramos es que este bloqueo sea irreversible, porque inclusive es sumamente muy dañino para la persona. Para llegar a un bloqueo completo de los anestésicos locales hay que lograr tener unas cifras sumamente altas de sustancias que son por supuesto incompatibles con la vida. O sea que realmente las concentraciones que hoy por hoy usamos de anestésicos locales solamente van a realizar este tipo de bloqueo de manera reversible. Esta vez, con estos fármacos, que son los anestésicos locales, comenzamos al revés. Primero empezamos a hablar del mecanismo de acción, entender por qué se generan estos bloqueos, y ahora vamos a hablar de la farmacocinética. Lo empezamos al revés porque me parecía importante que primero entendieran qué es lo que le pasa, qué es lo que hace la fibra nerviosa, qué es lo que no puede hacer a partir de este anestésico, y ahora vamos a poder ver cuáles son las variables que van a afectar a nivel de la farmacocinética de estas drogas. Tenemos por un lado las variables de lo que sería el porcentaje de la fracción no ionizada, el grado de liposolubilidad, el flujo sanguíneo y la distancia. Estas variables van a estar afectando de una más u otra manera a la efectividad de la droga. En relación a esta fracción de no ionizada y la ionizada de los anestésicos locales, como les dije, ¿por qué es importante esta variable en la farmacocinética de la droga? Bueno, primero, acuérdense siempre, la mayoría de estos anestésicos son drogas básicas, bases débiles, y justamente si vemos el pK de esta droga y la comparamos, casi todos los pH de los medios que tenemos nosotros en nuestro organismo, el pK es mayor que su pH, por lo cual casi siempre va a haber una relación que en el pH del medio en donde esté este anestésico que lo vayamos a aplicar, va a estar más en predominancia la fracción ionizada. Pero recuerden que la fracción no ionizada es la que importa porque es la que va a poder penetrar, atravesar esas membranas por difusión simple para alcanzar el medio intracelular. Entonces, cuanto más el pH se vuelva más ácido, piensen que a medida que el pH se va bajando, va haciéndose cada vez más ácido, va a predominar mucho más la fracción ionizada. Entonces voy a tener menos fracción no ionizada para que vaya a ejercer el efecto que estoy buscando. En cuanto a la liposolubilidad, bueno, es directamente proporcional a la potencia. Esto significa que a un fármaco, si comparo dos anestésicos locales, el que es más liposoluble va a tener mayor potencia anestésica. En relación al flujo sanguíneo, bueno, como yo les digo, uno puede aplicar este tipo de anestésicos en cualquier parte del cuerpo donde requiera hacer este bloqueo que estamos hablando de la conducción. Es importante que obviamente que hay un grado de absorción que vamos a tener de la droga, a pesar de que lo apliquemos a nivel muy superficial, pero algo se va a absorber. Y esto va determinado justamente por la magnitud que haya de capilares sanguíneos en esa zona o la capacidad que haya de flujo sanguíneo. En lugares donde hay, en sitios anatómicos donde está mayor cantidad de flujo sanguíneo, va a haber mayor absorción de la droga, por ende menor duración del efecto, porque justamente la droga se va a absorber, se va a ir de la zona en donde yo la apliqué y no va a lograr alcanzar, que justamente ahí es donde yo quiero hacer el bloqueo de la fibra. Entonces, en relación al flujo sanguíneo, si tenemos
sitios donde hay una importante cantidad de flujo sanguíneo, sitios donde realmente es muy importante, esto va a impactar en que va a haber menos cantidad de droga en el sitio donde yo la apliqué y por ende menor la duración del efecto. Y justamente mencionando este impacto que genera la presencia de zonas, sitios anatómicos donde hay un importante flujo sanguíneo y que me absorba demasiado la droga y esa droga se vaya y pase a tener un efecto menos duradero, lo que se ha visto es justamente si comparamos la concentración del anestésico local en el medio extracelular en función del tiempo y van a ver que se pueden construir dos gráficas, donde la cual la diferencia de uno y otro es que se ha encontrado una manera para decir, bueno, ¿cómo lograría yo generar que el efecto del anestésico local se quede localmente? Que no sé, esto no impacte tanto esta absorción. Una de las maneras es esta, es agregándole un vasoconstrictor. Que el vasoconstrictor lo que va a hacer es justamente reducir el diámetro de los vasos sanguíneos. Al reducir va a bajar la velocidad de absorción y el fármaco va a quedar más tiempo. Por eso que ahí van a ver el gráfico donde a un mismo momento, si yo mido la concentración que hay de anestésico, en un mismo momento, si con o sin vasoconstrictor, van a ver que hay mucho más concentración de la droga en el medio extracelular cuando le agregué a ese anestésico local un vasoconstrictor. Así que marcaremos las ventajas. Hay una absorción gradual con disminución de también hace que menos cantidad de droga se vaya a nivel sistémico, aumenta, como dijimos recién, el agregado de un vasoconstrictor aumenta la duración del efecto del bloqueo, disminuye los niveles plasmáticos, como les digo, el fármaco no se va tan fácilmente de ese sitio donde lo apliqué y por supuesto que en el caso que se use para realizar algún tipo de un corte o una cosa, una sutura que tenemos que hacer, con el vasoconstrictor también vasocontrae y hace que evita el sangrado que pueda haber y impida al cirujano operar. Entonces, como les digo, estos son los beneficios para los cuales muchas veces en algunos sitios donde aplicamos un anestésico local le podemos aplicar a la vez un vasoconstrictor. Acá les presento cuáles son las ventajas que acabamos de ver para justamente a un anestésico local sumarle un vasoconstrictor. La absorción gradual, con disminución de la reacción sistémica, menor absorción también a nivel sistémico del anestésico local, aumenta la duración de acción y disminuye los niveles plasmáticos y de toxicidad. Recuerden cuáles son los vasoconstrictores que habitualmente utilizamos, son dos, la norepinefrina o la adrenalina. Esos son los dos vasoconstrictores y que hoy por hoy lo que contamos es, muchas veces en el mercado, es un anestésico local que ya la preparación viene combinada, el anestésico local junto con el vasoconstrictor. La variable distancia significa que la distancia desde el sitio donde se aplicó el anestésico local y la zona de la fibra que yo quiero generar el bloqueo de conducción tiene que tener una cierta distancia adecuada. Si hay mucha distancia, acuérdense que va a medida que se va alejando del sitio donde yo inyecté este tipo de producto, va disminuyendo el gradiente de concentración. Entonces, a mayor distancia de la fibra del sitio de inyección, como dice ahí la diapositiva, menor es la concentración del anestésico local. Esto para hacerlo bien simple. Si yo tengo que anestesiar porque hay un corte en la mano, me conviene anestesiar cerca de la muñeca y no en el codo, porque la distancia que hay del codo a la muñeca, por más que yo aplique adecuadamente la dosis correcta del anestésico local, hay mucha distancia para que alcance la fibra nerviosa que está en el codo y llegue a esa zona de fibra nerviosa donde está el corte que es en la mano. Entonces, tiene que haber una cierta distancia corta desde el sitio de inyección a donde está la fibra nerviosa que quiero bloquear con el anestésico. Ya vimos entonces las 4 variables más relevantes en lo que tiene que ver con la afectación que le puede generar la droga, el anestésico local antes de que llegue al sitio de acción. Y si hablamos de
las 4 etapas de la farmacocinética, ya llamamos absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Cada una de estas etapas, obviamente que dependiendo de qué anestésico estemos hablando, va a haber alguna diferencia. En líneas generales, la absorción, como les digo, va a tener en cuenta, como ya lo vimos, la velocidad de absorción que está relacionada con el flujo sanguíneo, por eso que va a haber más o menos absorción si estoy utilizando vasoconstrictores o no, junto con anestésico local. Por supuesto que la absorción va a variar si hablamos de diferentes dosis o grados de concentraciones, y el sitio de administración, ¿no? Que acá se acuerdan que hablamos que por más que yo dé una dosis correcta, pero si el sitio está muy alejado de donde yo quiero bloquear, también eso va a afectar la absorción. En lo que refiere a la distribución, ya lo hablamos también, recuerden que la liposolubilidad del fármaco es directamente proporcional a su potencia, así que, y también la iona proteínas es muy importante para que tenga que ver el grado de distribución que puede tener ese fármaco en la circulación. Tanto metabolismo como eliminación van a diferenciarse en función si estamos hablando del grupo de anestésicos locales, que son las llamadas amidas, un grupo que es el que vamos a ver ahora, y el otro grupo grande que tiene que ver con los ésteres. Hoy por hoy las que más utilizamos son las amidas, pero sí les puse algunas diapositivas relacionadas a ésteres porque hay algunas drogas que aún un poquitito todavía de uso tienen para recordar y para que sepan sobre todo qué distinción tenemos entre una y otra. Acá más que nada algunos consejos, pero que ya más o menos lo estuvimos viendo en lo que respecta a la absorción. En estos casos, con todo lo que dijimos y que queremos evitar una toxicidad sistémica, tenemos que ser respetuosos con la dosis y la concentración. Esto es algo que lo van aprendiendo, no es que ahora lo tengamos que saber, sino más adelante. En lo que refiere a la distribución, la gran mayoría de estas drogas tienen un volumen de distribución de 1 litro kilo aproximadamente, atraviesan las barrera hematocefálica, llegan a tejidos, atraviesa placenta, así que obviamente que esto es importante porque tiene una gran distribución como droga. Las unionaproteínas, bueno, varían entre un anestésico y el otro. Recuerden que en estos casos, como son bases, la gran mayoría se transporta y la proteína a la que se une es a la alfa-1 glucoproteína, ¿sí? Y por supuesto que la unión a proteínas también está relacionada con la duración del efecto. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y en lo que refiere a la eliminación, hay dos maneras. Se puede eliminar por vía renal, pero también por vía hepática, dependiendo de qué grupo de fármaco estemos hablando. Y acá, como les mencioné, los dos grandes grupos de anestésicos locales van a ser el grupo de las amidas y el grupo de los ésteres. El grupo de las amidas vamos a tener como drogas importantes que son de uso actual la lidocaína, que es la droga patrón, la otra droga es la bupivacaína y la mepivacaína. Y por el lado de los ésteres tenemos a la procaína, la cocaína, llamativamente, para quienes no lo saben, como dato de color, para decir una manera, el primer anestésico local que se describe es la cocaína. Más o menos en 1880 aproximadamente es cuando comienza a utilizarse la cocaína como un anestésico local. Y miren, de ahí hasta ahora, obviamente que hoy por hoy nadie la va a recomendar como anestésico local, por su alto efecto adictivo, pero bueno, sepan que la cocaína, en lo que tiene que ver en su conformación como fármaco y cómo lo tendríamos que describir, es un anestésico local. Después tenemos a la benzocaína y la tetracaína también. Todos son medias parecidos, la verdad que no hay mucha manera de acordarse todo de manera relacional porque todos terminan igual. Pero bueno, vamos a ver, las amidas. Las amidas, ahí está más o menos descrito todo lo que tiene que ver con lo más importante que tiene que ver con su metabolismo, donde metabolizan, bueno, se oxidan a nivel microsomal hepático, ¿sí? Se hidrolizan por las amidasas y esta hidrólisis que generan este tipo de enzimas generan metabolitos tóxicos. O sea que las amidas generan metabolismo tóxico. Este metabolismo es flujo dependiente y al ser flujo dependiente, cualquier situación clínica en la cual hay una alteración, una afectación del flujo, va a enlentecer la eliminación y puede tener riesgo de intoxicación o de aumentar, acumularse la droga, más de lo que tendría que ser. Así que hay que tener un poquito de cuidado con los pacientes con insuficiencia cardíaca, con los pacientes que están cirróticos, con cualquier sustancia o bloqueante de la perfusión hepática, porque como les digo, el metabolismo va por vía de microsomal. Por otro lado tenemos los ésteres, estos se hidrolizan por la colinesterasa plasmática.
son drogas que también se pueden utilizar en cualquier tejido y más o menos también tiene un lentecimiento, sobre todo cuando hay insuficiencia hepática, pero es cierto que no tiene la dependencia flujo dependiente como sí lo tienen las amidas. Así que acá este es un cuadrito comparativo para que ustedes puedan ver las diferencias en lo que tiene que ver, bueno, cómo se metabolizan. Unas se metabolizan por las amidasas, que son muy fáciles, amidasas, y otras por las esterasas, la colinesterasa plasmática es la que la hidroliza. Otro cuadro que les traigo relacionado a este tema, que fue un adaptado también del libro del Velázquez de fármaco, en la cual elegí los 5 anestésicos locales para ver sus comparaciones farmacocinéticas y algunos rasgos, y por eso ya hablamos algo de duración de efecto, hablamos de potencia anestésica, que tienen que ver con estas cosas. Por un lado, van a ver los 3 primeros, que están en color amarillo, son el grupo de las amidas, lidocaína, bupivacaína y mepivacaína. Y por el lado de los ésteres tenemos los dos, procaína y trecacaína. Por supuesto, como les digo, la cocaína no está acá porque justamente ya no está dentro de una droga considerada como anestésico local para uso. La diferencia, si vamos a las amidas, ven que hay diferencia en las potencias. Hay unas que son más potentes, por ejemplo, la bupivacaína es mucho más potente que la lidocaína y que la mepivacaína. Ven la liposolubilidad, que tiene que ver, ¿se acuerdan que dijimos? La distribución, la capacidad de liposolubilidad, está relacionada también con su potencia, o sea, a más liposoluble, más potente. Y también lo otro que relaciona es la unión de proteínas, lo mismo, la bupivacaína tiene una alta unión a proteínas. Después le pusimos el pK, les marqué todos los pK que tenemos, 7,9, 8, 7,6, son básicos, bases débiles. Si las comparamos, se acuerdan siempre el pH del medio es 7,40, siempre van a ser bases en medios ácidos. Y este cuadrito me pareció interesante para que ustedes puedan ver cuál es el porcentaje de la fracción no ionizada que podemos tener de cada uno de estos anestésicos en relación a si el pH del medio es 7,4, que es un pH casi normal, a que es 7. ¿Ven? Justamente, esto es para que ustedes puedan ver que en todos los casos, tanto para las amidas como para los ésteres, cuando el pH del medio baja, pasa de 7,4 a 7, cae la fracción, el porcentaje de fracción no ionizada. Y ese es el porcentaje que atraviesa la membrana. Por ende, si estoy en un medio demasiado ácido, necesariamente voy a tener que o drenar o hacer algo para que el pH se modifique, o la otra opción es aumentar la dosis, porque con la dosis convencional que estoy utilizando no va a ser suficiente, porque no hay tanta fracción no ionizada que pueda atravesar membrana y llegar al sitio diana. Y por último ven lo que tiene que ver con el grado de toxicidad, o sea que la bupivacaína, si vamos a ver el grupo de las amidas, tienen la mayor potencia, pero también mayor grado de toxicidad. ¿Por qué? Por ser más liposoluble, tiene una gran posibilidad de distribución y es la que justamente, si pasa a vía sistémica, es la que puede generar más toxicidad. En relación a los ésteres, que tenemos dos, procaína y tetracaína, procaína es la menos potente, como pueden ver, también ven, tiene menos, la liposolubilidad es muy baja unión a proteínas, tiene el pK más alto de casi todas, y miren la fracción, casi indescriptible, o sea que jamás vamos a utilizar la procaína para un tipo de aplicación como anestésico local, porque no vamos a alcanzar nunca el bloqueo. La procaína se puede utilizar para uso tópico, pero no para para ir a una sutura, vamos a decir de una manera. Y tiene poca toxicidad, claro, tiene poca potencia y tampoco tiene toxicidad. Y la otra, que es la tetracaína, es un poco como la contrapartida, en la cual hay mucha potencia, buena liposolubilidad, buena unión a proteínas, pero ven, baja la fracción, el porcentaje de la fracción inicial es muy bajita, entonces lo mismo, también la mayor posibilidad que se utiliza es de vía tópica. Entonces, a modo de resumen, para poder comparar los anestésicos locales según su potencia anestésica, recuerden que la potencia va a estar relacionada con el coeficiente de solubilidad, o sea, cuanto más liposoluble es, más potencia anestésica va a tener. Y la duración del efecto, que también es algo que queremos buscar, o sea, tener un efecto más prolongado, para así no tenemos que estar aplicándole tanta cantidad de medicación. Recuerden que la duración del efecto está más relacionado con el porcentaje de unión a proteína. Así que vamos a tener un grupo de anestésicos locales que tienen acción corta y potencia baja.
O sea, que justamente lo de lo que no estamos buscando. El ejemplo es la procaína, un éster que casi no utilizamos. Después tenemos en el medio los de acción media, o sea que tiene una duración de acción media con una potencia intermedia. Acá tenemos los amidas, la mayor uso, que es la lidocaína como la mepivacaína, y después tenemos el grupo de acción prolongada, con potencia anestésica más elevada, más importante, en donde tenemos uno de cada uno. Está la bupivacaína y la tetracaína. Obviamente que esto es para que ustedes comprendan que hay dentro de los anestésicos locales algunas diferencias y a veces uno elige uno y no el otro en función de lo que va a querer anestesiar. Así que esto también está tomado del libro para que lo vayan viendo y puedan, lo más importante que esto lo van a poder comprender ya cuando veamos de vuelta y sigamos afianzando estos conceptos de potencia, duración de acción y todo lo que vimos hasta ahora. ¿Cuál es la droga patrón de las amidas? Ya las mencioné, la lidocaína. Van a ver que la lidocaína es una droga sumamente común. Ahí les traigo unas fotitos, algunas de acá, otras extranjeras, en la cual vamos a tener diferentes tipos de presentaciones de este fármaco. Ahí lo repasamos, el pK de la droga, la unión a proteína, ya lo vimos más o menos en el cuadrito. Agregaría el volumen, la vida media que es de 2 horas, y la duración del efecto, recuerden siempre, con vasoconstrictor, el efecto se prolonga el efecto. Sin vasoconstrictor, el efecto es cortito. De 1 a 2 horas ya perdió ese efecto de bloqueo. Entonces, esta es una droga patrón que va a tener un montón de usos. La otra amina, la amida que vimos, que es la bupivacaína, más o menos resumidas también lo mismo, agregamos un poquito acá la vida media es un poco más prolongada que la lidocaína y justamente también su efecto es mucho más duradero, ¿sí? Vamos a ver ahí en la foto una de las indicaciones que tiene hoy por hoy la bupivacaína, que es cuando uno realiza anestesia peridural o anestesia para justamente realizar un procedimiento, colocar un catéter para el manejo del dolor. Muchas veces se deja, inclusive, no solamente esta droga se aplica de manera en bolo intermitente, sino que a veces inclusive se puede dejar catéteres dentro de la columna para que justamente vaya lentamente liberando la droga y de esa manera la persona va teniendo este alcance, esta anestesia que estamos buscando. Y la tercera que dijimos, la mepivacaína, más o menos como está en el cuadrito. Acá agregamos obviamente vida media, duración de efecto que también me dura 1 hora. Y por ejemplo, en esta presentación que les pongo como ejemplo, van a ver que está la mepivacaína con epinefrina. O sea que esta es una asociación que tiene el vasoconstrictor. Es decir, que con esta asociación, posiblemente este fármaco, que está esta amida, anestésico local, va a tener un efecto mucho más prolongado a que si solo utilizaría la mepivacaína sin ningún aditivo. El otro grupo de anestésicos que mencioné tiene que ver con los ésteres, ¿no? Procaína, benzocaína, cocaína y tetracaína. Bueno, como dijimos, la procaína no se usa casi nada, tiene un no tan eficaz en las mucosas, por todo lo que hablamos de la potencia y por todo lo demás. Tiene la de mayor reacciones alérgicas, así que hoy por hoy casi está bastante dejada de lado. La benzocaína la van a escuchar, la van a haber visto. Se usa para algunas cremas, o sea, para uso tópico, uso hematológico. También puede tener alguna presentación en caramelos, que se usa para dolor de garganta, para cuadros de vía aérea superior, en la cual hay mucha molestia, mucho dolor. Entonces, son caramelos que tienen la benzocaína. Así que eso también es muy común, así que solamente vean los caramelos o los que uno compra, los caramelos que compra en la farmacia, muchos de estos tienen este anestésico que es la benzocaína. La cocaína ya lo hablamos, hoy por hoy está totalmente descartada como anestésico local, pero tiene un uso, ¿por qué? Porque justamente por sus propiedades adictivas, no porque no sea un mal anestésico, no, al contrario. Esto es una de las razones por las cuales cuando nosotros, las personas adictas que tienen consumo de cocaína, obviamente vieron que a veces tienen estos trastornos, estas lesiones en la nariz, o destrucción del tabique, no les duele, no les molesta, no sangran, bueno, por todo esto. Y porque justamente es un anestésico que va destruyendo todas las terminales nerviosas, o sea, no va teniendo dolor esta persona, pero va teniendo lesiones que no se da cuenta. Y la tetracaína la pueden ver sobre todo en gotas de tipo oftalmológicas y se utiliza como anestésico. Así que como ven, la verdad que la gran mayoría
de los anestésicos locales que van a tener ustedes utilizando, sobre todo aquellos que van a hacer especialidades quirúrgicas, van a ser el grupo de las amidas. Estos están como muy más desplazados de lo cotidiano del uso en medicina. ¿Cómo vamos a aplicar este tipo de anestésicos? Bueno, ahí ya algunos los mencionamos. Si yo digo modo tópico, es solamente superficie. Solamente la superficie. Por ahí están las gotas, están las cremas, pero no hay pinchazos, no hay nada que infiltremos, que hagamos algún tipo de profundización más allá de la parte más superficial de la piel. Después tenemos la anestesia local, propiamente dicha, que es la que también se puede encontrar como infiltrativa. Ahí sí hay infiltración. Ahí tenemos que aplicar una jeringa, aguja y aplicar, inyectar en una zona el anestésico. Después tenemos la aplicación a nivel del bloqueo. Bloqueo regional es un poco mucho más extenso. Ya por eso se llama a veces bloqueo troncular, plexural, o sea, vamos a agarrar un tronco nervioso, un plexo completo a nivel regional, o sea, estos ya son bloqueos mucho más importantes que casi todos los hacen los anestesistas en cirugías en particular, ¿sí? Y después tenemos todos los bloqueos que son de la parte, lo que se define como neuroaxial. Ahí vamos a encontrar el epidural, peridural, ¿sí? O el intradural o suracnoide. Entonces, para tener un poco más de claridad, les voy a dejar subido al campus dos videitos, un videito explicativo de lo que tiene que ver para que lo puedan ver, la anestesia peridural, la anestesia raquídea y después también uno sobre cómo sería el preparado, cómo nos preparamos para realizar una anestesia local. Acá les traigo todo lo que tiene que ver con modos de aplicación de estos anestésicos locales de manera tópica, ¿no? Como dijimos, cualquiera de estas cosas, como van a ver, por un lado pueden ver cómo una de las primeras fotos de la parte superior se está aplicando en la zona de la garganta. Posiblemente hay que hacer un procedimiento endoscópico y se le coloca este tipo de lidocaína vía spray, pero ven que no hay ningún pinchazo, no hay aguja, no hay nada. Todo esto que estamos hablando es modo de aplicación tópica. Después tenemos unas gotitas en los ojos, unas gotitas o algún spray que podemos usar en la nariz, que también es muy común, lidocaína sobre todo, y lo que tiene que ver con la piel, cualquier escoriación o lesión en la piel donde uno lo mismo, o cremas o spray o algo, hace que rociamos solamente, pero acá no hay ningún tipo de infiltración. Y en esta segunda parte, sí, vamos a ver todas las que son infiltrativas o regionales con bloqueos. Bueno, el odontólogo, cuando nos realizamos algún tipo de procedimiento odontógeno, odontológico, va a utilizar anestesia local, porque ya infiltrativa. Van a ver la jeringa, la agujita, que inyecta un pinchacito y ahí va a realizar la inyección del anestésico local, que casi siempre, como les digo, es lidocaína. Y las dos de abajo son fotos. Una que yo les mostré, acá ya es una foto en quirófano, donde el paciente está en una posición para realizar una anestesia que puede ser o peridural o raquídea, por la posición de la persona que está realizando el procedimiento no se sabe cuál puede ser, pero esto puede ser perfectamente una preparación anestésica para realizar un procedimiento, por ejemplo una cirugía donde cual necesite solamente la parte de toda la parte inferior, desde el ombligo hacia abajo, que está anestesiado, ¿no? Esta es la parte, la parte superior, entonces le hacen una anestesia de tipo regional. Las embarazadas lo que reciben son las anestesias de estas características, no anestesia general, sino anestesia, en la mayoría de las situaciones, cuando el embarazo va bien, una cesárea que se realiza, no se realiza con anestesia general, lo habitual es que se realice con este tipo de anestesia, las regionales, y lo que van a ver después en el brazo, como ven, ahí lo que está realizando se ve bien, más o menos, esperemos que no se ve bien, pero está viéndose, buscando en el hueco axilar, poder realizar la anestesia, porque acá donde vamos a anestesiar es un plexo, ¿no? El plexo braquial. Entonces, lo mismo, se busca anatómicamente dónde está el plexo y de ahí se inyecta y se genera la anestesia que va a ser del plexo, o sea que todo lo que va a inervar el plexo braquial va a estar totalmente anestesiado mientras esté ese bloqueo del anestésico. ¿Y por qué hablamos de anestésicos locales? ¿Por qué es importante? Porque también
como ya les dije, no solamente la anestesia, para cualquier procedimiento quirúrgico, sino que para el manejo del dolor, tanto manejo del dolor crónico como en el agudo, está el escalón dedicado a la utilización de estos fármacos. Y por eso es que estos fármacos los vemos casi al final, después de haber visto los analgésicos no esteroides, después de haber visto los opioides, el escalón, como van viendo, como vamos subiendo, el cuarto escalón, cuando hablamos de cirugía o de otros métodos invasivos, hablamos de esto, hablamos de infiltraciones. Las infiltraciones, lo habitual es que a veces se puede utilizar algún tipo de analgésico, pero la gran mayoría lo que usamos son anestésicos locales, que anestesian la zona por un tiempo, pero como les digo, no es que tampoco es eterno, ¿sí? Entonces, ya sea, si hablamos de cuando cada vez que utilicemos un procedimiento invasivo donde hay una infiltración, donde dejamos colocado un catéter o algo de manera mucho más prolongada, estamos hablando del cuarto escalón, cuando, si hablamos de un dolor crónico, ya fallamos y el paciente no logramos alcanzar la situación de confort que estamos queriendo alcanzar. No lo alcanzamos, entonces hay que subir los escalones para el dolor crónico. Y para el dolor agudo, habitualmente puede ser que arranquemos con ese escalón y después bajemos. Un dolor agudo muy importante en la que muchas veces necesitamos la infiltración o catéteres que infiltren y que justamente manejemos por ese lado de la analgesia en las primeras 24 o 48 horas son todas las cirugías torácicas, en donde hay una importante, por el procedimiento quirúrgico que es la cirugía de tórax, donde tocan las costillas, donde manipulan mucho, la persona después queda con muchísimo dolor y hasta ese dolor le impide respirar. Y le impide respirar hace que todo el postoperatorio sea mucho peor. Entonces, recomendaciones con el dolor agudo en cirugías donde uno sabe que el dolor puede ser un freno para la recuperación del paciente, podemos también pensar que hay que utilizar este tipo de métodos. Y ya vamos llegando al final, nos quedan solamente 2 diapositivas. La primera que tiene que ver con los efectos sistémicos. Recuerden que cuando hablamos de efectos sistémicos, ¿qué significa? Que a veces los anestésicos locales, por esto que se absorben, por esto que acabamos de ver hace un ratito más con respecto a la farmacocinética y todo lo demás, los sitios que tienen mucho flujo sanguíneo, hay una parte de esta droga que puede ir a nivel sistémico. No es lo ideal, no es lo que vamos a buscar, pero puede suceder. Entonces, ¿cuáles son los órganos que tenemos que tener en cuenta para cuando pensemos o qué síntomas clínicos que debemos sospechar que el anestésico local fue a nivel sistémico y tenemos que contrarrestar ese efecto? Por un lado, a nivel de sistema nervioso central son predominantemente depresores, significa que van a generar una disminución de su estado de la conciencia, obnubilación, somnolencia, y la parte mucho más grave tienen que ver en que si por error hay una inyección endovenosa de anestésico de estas características, pueden desencadenar un episodio de convulsión, inclusive llevar al paro respiratorio. Esto es dosis dependiente, obviamente, y a veces existe una fase previa a esta fase toda grave que hablamos de depresor, que es más de excitabilidad. Entonces, algunos libros lo van a encontrar como un efecto bifásico. Es decir, por un momento puede haber irritabilidad, excitabilidad, pero después con el transcurrir de los minutos y que el efecto de la droga va llegando, va a tener este tipo de efecto, de tipo de depresión, de depresor, como que es todo en menos, ¿sí? El otro órgano que hay que tener en cuenta es el corazón. Las membranas, porque las membranas también son excitables, las del corazón, ahí obviamente que si de manera errónea se aplica un anestésico endovenoso, estos anestésicos locales, puede desencadenar fenómenos de arritmias, ¿sí? Es cierto que, como dice la diapositiva, en algunas situaciones clínicas se utiliza, así como es un efecto sistémico no buscado, cuando la persona tiene una arritmia ya de base, que son las arritmias ventriculares, las graves, las que comprometen la vida, le podemos administrar este tipo de droga, que es la lidocaína sobre todo, para revertir el efecto. Entonces, siempre recuerde que acá, si la persona no tiene ninguna arritmia y yo de manera por error le aplico una medicación de estas características, le voy a desencadenar la arritmia. Pero si ya la arritmia la tiene, ya está el fenómeno desencadenado en su organismo, esta es una droga que lo bloquea. Y el otro evento que tiene que ver con los vasos, recuerden que como yo les dije, la gran mayoría de estos drogas son vasodilatadores. Al ser vasodilatadores, importantes vasodilatadores, pueden generar hipotensión,
pueden generar si la persona está con hipovolemia, si está deshidratada, puede llegar obviamente a una situación de colapso cardiovascular, ese sería un estado muy, muy grave de la situación, pero puede suceder, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que esto es solamente por el efecto vasodilatador. Y lo que es cierto que la excepción a la regla es la cocaína. La cocaína lo que produce no es un efecto vasodilatador, sino vasoconstrictor. Pero no porque le lleva la contra al resto de los fármacos, no, porque justamente este efecto, el efecto de la cocaína, de ser un efecto vasoconstrictor, no es por el mecanismo de acción que hablamos en lo que tiene que ver con los que involucra los canales de sodio, sino que es lo que se llama el efecto cocaínico, en la que inhibe la recaptación de las aminas simpático-miméticas. Seguramente hay que repasar acá, hay que repasar sistema adrenérgico, ¿no? Bueno, cuando parte de las aminas que se van a eliminar al terminal, la cocaína es una de las drogas que inhiben la recaptación. Al inhibir la recaptación de la mina sigue quedándose y sigue generando el efecto simpático-mimético. Y en cuanto a las reacciones adversas de los anestésicos locales, vamos a tener, por un lado, son las reacciones que están relacionadas a la droga en sí, que estamos utilizando, a la solución en la cual la droga se encuentra diluida, o a si tiene o no uso de vasoconstrictores. Recuerden, todos estos eventos que dijimos recién, el efecto cardiovascular, el efecto del sistema nervioso central, son reacciones adversas, o sea, el efecto sistémico, cuando aparece en una situación donde no lo aplicamos para eso, es un efecto adverso. Por otro lado, también hace un bloqueo a nivel de los receptores nicotínicos, muscarínicos, entonces también va a impedir la liberación de acetilcolina, lo cual va a generar un efecto curarizante, un efecto como el bloqueante, vieron que estuvimos viendo en colinérgico, lo mismo. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado cuando estas drogas se dan en una dosis más que importante o que no tenemos la cautela de administrarla correctamente. Y el otro efecto adverso que tenemos en sí de la droga en sí tiene que ver con las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden ser desde un prurito, una urticaria, algo mucho simple, un rash, a un edema angioneurótico, un shock anafiláctico. Entonces, obviamente que si la persona dice soy alérgica a la lidocaína, uno ahí tiene que averiguar por qué, pero si demuestra que fue alérgica porque a partir de tal cosa que le aplicaron sufrió una situación de alergia, está totalmente contraindicada que utilicen este tipo de droga. En la relación a la solución en la cual está inmersa el fármaco, siempre las reacciones alérgicas son parte de las reacciones alérgicas, parte de las reacciones adversas. Y por último, en lo que refiere al uso de vasoconstrictores. Como les dije, el uso de vasoconstrictores es bueno, es beneficioso, tiene muchas más ventajas que desventajas, excepto que nunca van a poder utilizar un anestésico local con un vasoconstrictor en sitios anatómicos donde sean terminales de capilares, donde haya capilares que estén en la última parte de la irrigación. ¿Por qué? Porque el problema que van a generar es la necrosis. Como van a generar tanta vasoconstricción con el vasoconstrictor, no va a llegar flujo, entonces va a generar necrosis. Entonces, nunca se tiene que utilizar un anestésico local con vasoconstrictor si la zona a la que voy a aplicarlo es la nariz, la mano, el pie, la oreja, los genitales. Ahí nunca tiene que ir con un vasoconstrictor porque van a tener esta necrosis que la verdad es una iatrogenia. Llegamos al fin de lo que tiene que ver con anestésicos locales. Les dejo mi mail por cualquier duda o consulta que quieran. Igualmente, obviamente que el TP que relaciona a anestésicos locales lo vamos a ver en forma detenida el viernes en la clase presencial. Muchas gracias.